Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí de nuevo transmitiendo la palabra de Dios y el tema de hoy se llama limpiando los vestidos de toda transgresión, de todo pecado y de toda iniquidad. Hemos estado ausentes. En primer lugar, estuvimos con el COVID. Yo tuve neumonía y una infección intestinal, pero eso les voy a contar al final de este estudio que va a llevar una secuencia para que me entiendas lo que hizo Dios en mi vida. Así que vamos a ir hoy, estamos hablando en el Salmo 32 y vamos a ver que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Perdón, el 32, ya me pasé el 34. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra de Dios dice aquí, empieza con la bienaventuranza, o sea, con alegría. Muchos creen que esto es cuando David pecó, pero él se arrepiente en el Salmo 51. Aquí está dando una enseñanza que el Espíritu Santo le está dando para nosotros de cómo ser libres de la transgresión, el pecado y la iniquidad. Pronto viene Jesucristo y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que ahorita es el tiempo de limpiarnos de toda transgresión, de todo pecado e iniquidad. Pero para eso nosotros necesitamos conocer ¿qué significa? Y vamos a dar un pequeño estudio de lo que es la transgresión, lo que es el pecado y lo que es la iniquidad y cómo vencerlo en el nombre de Jesús. Porque muchas veces tenemos luchas de enfermedad, algunas luchas de pecado, algunas luchas en la mente, algunas situaciones difíciles a nuestra vida siendo cristianos y nos preguntamos el por qué estamos pasando esta situación si nosotros ya le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver qué es la iniquidad. La iniquidad es ir contra la palabra de Dios. Es una fuerza que sale de lo profundo del corazón, del alma muchas veces y aún del espíritu porque nosotros fuimos hechos de cuerpo, alma y espíritu, dice su palabra, y dice que es algo que no se puede controlar, es cuando el pecado ya se disfruta, pero antes empieza por lo que es la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Es una ofensa que no es intencional. La verdad dice la palabra de Dios que todos nosotros somos pecadores, pero justificados por la sangre de Cristo. Nosotros no disfrutamos el pecado. Cuando cometemos un error nos sentimos mal y decimos: Señor, perdóname porque me equivoqué, hice malas cosas o pequé contra ti. Entonces esa es una transgresión, una ofensa que no es intencional. Entonces esto puede tener consecuencias en el cuerpo. Cuando esto pues se hace de alguna manera, hay algo que como se vuelve una atadura y la gente lo empieza a hacer continuamente, pero cuando se vuelve una costumbre, esto se vuelve pecado. Porque vamos a ver a Gálatas capítulo 2 verso 16 y su palabra dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces no hay ningún justo. Nosotros somos justificados por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Porque el único digno y el único que cumplió toda la ley es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que ninguno de nosotros es digno de abrir los sellos, sino solo aquel que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y dice que fuimos justificados por Él. Y en la cruz del Calvario, todo decreto, toda autoridad quedó ahí crucificado. Pero por eso nosotros tenemos que hacer
ya Jesucristo hizo la obra, pero nosotros tenemos que terminar la carrera que Dios nos dio en esta tierra. A veces confundimos que ya Cristo hizo en la cruz y por eso la gente vive desordenada o vive bajo maldición o no sabe qué hacer. Y dice, pero ya recibió a Cristo y todavía tiene ese deseo pecaminoso y todavía tiene situaciones difíciles. Y es lo que hoy estamos aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras, que nosotros debemos de pelear la buena batalla y crucificar la carne juntamente con Cristo Jesús. Entonces vimos que por Él nosotros somos justificados. El pecado ya es una ofensa intencional que se realiza. Este es también contra el alma. La transgresión es contra el cuerpo, pero ya el pecado, ya esto va a afectar tu alma. Es cuando tú ya vas a tener situaciones en tu corazón que van a afectar. Es cuando ya empiezas a practicar continuamente la transgresión. La transgresión, hoy dije una mentira, se me escapó una palabra. Pero cuando tú empiezas a practicar una mala palabra y la vuelves a repetir una y otra vez, esto se vuelve pecado y esto va a dañar tu alma. Es como un ejemplo, o alguien que ha salido de un vicio y de repente hay un ciclo, que más adelante vamos a estar hablando de esto, rompiendo esos ciclos. Llega el ciclo y de alguna manera vuelve a fumar o vuelve a la pornografía o vuelve a aquella adicción. Entonces usted lo que va a realizar constantemente y ya se vuelve como un deseo, como una necesidad. Esto ya se vuelve pecado y esto va a afectar su alma. Ya no solo va a afectar su cuerpo. Entonces es cuando la gente muchas veces va al psicólogo, pero le dan una pastilla, le dan algo para controlar su sistema en el cuerpo, pero usted no puede tener paz y no puede cambiar porque al alma solo llega el Espíritu Santo. Al alma solo llega el poder de Dios. A los leprosos solo el poder de Dios los podía curar. Al enfermo que está adentro, el médico va a curar quizá por la parte exterior, pero Jesucristo va a llegar hasta lo profundo del alma y hay que pelear esa batalla. Entonces, Mateo 5:29, vamos a leer Mateo 5:29. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Debemos de pelear esta batalla que el Señor ya la ganó en la cruz del Calvario. Fíjese que la palabra dice, diga al débil, fuerte soy, porque no son sus fuerzas, sino las de Cristo Jesús en su vida. Y por eso es que el tema de hoy es limpiar los vestidos de la iglesia, de la novia de Cristo, de toda transgresión, de todo pecado y de toda iniquidad. Dije Mateo 5:29. Gloria sea al Señor. Ando hasta por Apocalipsis, pero aquí estamos en el nombre de Jesús. 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí usted si lee, nosotros hemos estado hablando de esto anteriormente, cuando se habló del infierno, para no ir al infierno completamente. Quiere decir que tú tienes que alejarte del pecado, ministrar ese miembro, hacer un pacto, tu miembro hacia Dios, ponerlo bajo sujeción, crucificarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo logramos esto? Primeramente es la oración, el arrepentimiento y la confesión de pecado. Usted tiene que arrepentirse de lo que está haciendo con ese miembro delante de Dios, confesárselo al Señor. Y si usted tiene un ministro, un siervo, una sierva que pueda ministrarle para poder ayudarle a llevar esa situación delante del Señor y poder tener ese apoyo de parte de Dios ahí con una persona que sea lleno del Señor. Y el ayuno, ¿verdad? El ayuno es importante. ¿Por qué? Porque el ayuno va a ayudar a tu cuerpo. Claro que cuando tú ayunes, el alma después, muchas veces después del ayuno viene la fortaleza del alma, porque como ha sido ministrada,
con lo que tus ojos ven. Por ejemplo, una persona que ve pornografía, sus ojos se están llenando de lo que están viendo y su alma está siendo ministrada con la pornografía. Entonces, cuando usted ayune para quitar esto y alejarse del mal, el alma va a querer tener el deseo, y ese es el ayuno que Jesús nos manda. Cuando usted ayuna de la pornografía y deja de ver eso, cuando usted ayuna de todo lo que su cuerpo estaba acostumbrado a recibir. Así que primero usted tiene que hacer el ayuno físico para doblegar a su carne, para que el alma, porque todo lo que su alma recibió, ahora de adentro hacia afuera. Por eso Jesús decía que lo que sale del corazón es lo que daña al cuerpo. Porque como su alma fue ministrada con el pecado, con la iniquidad, y esto ya se vuelve algo más tremendo cuando primero empieza por transgresión, que es un pecado sin querer, un pecado que no fue intencional, pero ya cuando se practica, entonces se vuelve ya el pecado y luego se vuelve iniquidad. Y cuando se vuelve iniquidad, esto es terrible, porque esto ya no afecta solo el alma, sino que llega a afectar hasta el espíritu que Dios te dio. En lugar de estar conectado al Espíritu de Dios para recibir su presencia y su palabra, empieza a recibir lo que es el pecado, y por lo tanto, esos son las obras de la carne. Y esto afecta a generaciones. Hemos hablado anteriormente de eso, por eso dice la palabra: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque a Esaú no le importó su descendencia, no le importó ser uno de los abuelos de Jesucristo, porque él debió de haber llevado esa genética para venir a nuestro Jesucristo como Salvador. Pero en cambio Jacob peleó esa bendición hasta que la obtuvo, y él fue el patriarca, el primer patriarca, uno de los primeros patriarcas del pueblo de Israel. Entonces, dice la palabra, vamos a ir a Deuteronomios capítulo 5, verso 9 al 10. Gloria sea al Señor. Deuteronomios capítulo 5, verso 9 al verso 10 dice: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, y los que me aman guardarán mis mandamientos. Qué preciosa palabra. Dice la palabra de Dios que Él visita, quiere decir que Él pasa lista. Científicamente ya está comprobado en la genética. Estaba viendo y estudiando lo que el corazón emana, y voy a hablar de esto en los siguientes estudios, pero para darles como un adelanto, científicamente está comprobado que el corazón emana algo que alcanza 3 a 5 pies. Y a veces por eso es que cuando hay personas que tienen ese amor de Dios, y tú puedes sentir, esta persona es del Señor, esta persona tiene algo especial. Y de igual manera tú puedes sentir muchas veces cuando una persona tiene algo malo y dice: aquí hay algo malo. Igual es cuando tú te llenas de la palabra de Dios, cuando tú estás en oración, entonces viene esa sabiduría y ese discernimiento del Espíritu Santo, y puedes entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que dice aquí que Dios va a pasar lista, Dios va a visitar la tercera y cuarta generación. Dios no es solo un Dios de esta generación, Él es del alfa y el omega, Él es de generación en generación, y tiene misericordia de millares y millares, aquellos que vengan y se arrepienten. Por eso dice: no te inclinarás. Dice: no te vas a inclinar delante de nadie ni nada que sea Dios, que sea Jesucristo. Humillarte delante del Señor para que la iniquidad que viene ancestralmente sea rota, porque nosotros estuvimos hablando anteriormente de lo que es
el altar de bronce, lo que es el altar de incienso y el lugar más santo, el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Entonces vimos que en el altar de bronce hay rociamientos. ¿Y cuáles son los rociamientos con los cuales nosotros nos podemos limpiar? Es con la oración, con el ayuno, con la palabra de Dios, con la alabanza. Entonces esta es una manera de nosotros ir quitando toda inmundicia que a veces traemos generacionalmente, enfermedades que vienen en la genética, pero en el nombre de Jesús y en la cruz del Calvario somos libres, y para eso tenemos que vivir una vida de santidad, dice su palabra, porque tenemos pereza de orar, pereza de leer la palabra, no queremos congregarnos, ¿verdad? Si usted no puede congregarse, depende de donde usted esté. Si usted tiene su iglesia, vaya, y si usted pues puede ir, pues congréguese, pero si no, virtualmente hay muchos siervos que el Espíritu Santo le guíe para escuchar la palabra de Dios. Cuando sea tiempo de orar, no se vaya, no lo quite, póngase a orar, póngase a clamar, junte a su familia, ministre su casa, porque usted es hombre o mujer que tiene que dar cuentas delante de Dios de su generación también. No es solo que diga, Señor Jesús, te amo y ya. Tienen que demostrarlo con hechos, con una vida de santidad. Gloria sea de Dios. Dice que la iniquidad es una ofensa contra Dios, que va a dañar a tu espíritu, y no solo te va a dañar a ti, sino va a dañar tu ADN, va a dañar tus generaciones. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Va a haber sanidad, dice, cuando nosotros nos hayamos humillado, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro. O sea que no solo que ya nos humillamos, es hermoso humillarse delante de Dios, pero ahora dice que hay que invocar el nombre de Dios y no invocar el nombre del Altísimo. Y luego dice convertirse de sus malos caminos. Venir al Señor, hacer la voluntad de Cristo Jesús. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré el pecado y sanaré su tierra. Hay sanidad para tu ciudad, hay sanidad para tu tierra. Tu tierra es tu familia, tu tierra es tu casa, tu tierra son los tuyos. Pero invoquemos el nombre de Dios en espíritu y en verdad. No solo de dientes a labios, no solo cuando hay necesidad, no solo cuando hay angustia, porque ¿sabe qué pasa? Muchos en la angustia buscan al Señor, pero dice la palabra que en todo tiempo debemos de buscar a Cristo Jesús. Entonces, para nosotros ser limpios como iglesia, porque pronto viene el Señor, esta prédica no es para los que están perfectos, porque dice la palabra que aún el que esté bien limpio, límpiese más. Esta palabra es para cristianos que hemos y tenemos luchas en la vida, y como el Señor nos ha dejado instrucción a través de sus sagradas escrituras para limpiar delante de Él, para cuando venga y podamos ser dignos, porque muchos dicen, pero el Señor no viene ahora, va a venir en 100 años, no importa si viene en 100 años, de todos modos usted va a morir, y si usted cuando muera no limpió sus vestidos, no tuvo una vida en Cristo, no va a oír la trompeta y no va a ser digno de ser la novia de Cristo. Para usted ser la novia de Cristo, tiene que limpiar sus vestiduras y poder decir, he terminado la carrera que Dios me dio por recorrer, y que seamos ese día nosotros poder decirle, Señor, como lo hizo Pablo. Entonces, una de las cosas que con nosotros, para ser libres de esas ataduras, debe de haber una confesión. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Pero esto tiene que haber una confesión con arrepentimiento. Decir, Señor, he pecado contra ti. Cuando David confesó su pecado, dice, mientras callé, dice la palabra, mientras callé, dice aquí en el Salmo 32, donde hemos leído, cuando él cayó, envejeció, cuando él cayó, sus huesos, dice que se llenaron de dolor, cuando él cayó, dice, también dice en el Salmo, un salmo anterior, el Salmo 31, dice, oye Jehová y ten misericordia de mí, dice, en el verso 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. En otros estudios vamos a estar hablando de las enfermedades que provocan el pecado y que se pueden heredar en el cuerpo, y esto es lo que ha venido degradando el cuerpo. Esto es lo que ha venido, que hace que envejezcamos. Esto ha venido que hace que nosotros ya no podamos, que las fuerzas se vayan. A veces hay depresión, a veces hay, uno no sabe por qué, estados de momentos que uno siente que ya no puede, pero cuando nosotros nos ponemos en la roca que es Cristo y confesamos nuestros pecados, entonces el Señor viene y entonces nos levanta. Dice Proverbios 28:13 que quien confiesa sus pecados prosperará, pero el que no los confiesa, no va a haber prosperidad en su vida. A veces no hay prosperidad en la vida del cristiano. Pero David, cuando él confesó y dijo, he pecado contra ti. Yo, Señor, yo fui el que te fallé. No le echó la culpa al vecino, ni a su papá, ni a su mamá. Él dijo, yo pequé contra ti. Y él confesó su pecado. Entonces vino la restauración. Y el Espíritu Santo le enseñó de dónde venía la iniquidad. Y si estudiamos la vida de David, recordemos que viene de la descendencia de Rahab. Rahab fue restaurada, Rahab fue libertada, Rahab fue que Dios la escogió para ser de su genética y está, aunque Jesucristo no lo llevó como genética, pero que está en el libro de la genealogía de Jesucristo, que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nadie puede decir yo no fui esto o yo soy superior, porque todos somos pecadores, pero en Cristo Jesús Él nos vino a transformar y nos dio vestidos nuevos, un nombre nuevo, y ahora somos princesas y sacerdotes de su realeza y reino que es de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, recuerda Proverbios 28:13, confesemos para ser prosperados delante de Dios nuestros pecados. Dice la palabra, buscar a Dios en todo tiempo. ¿Qué es eso? La oración. Tiene que haber un cambio de mente, una mente renovada. Y esto solo puede ser a través de la palabra de Dios, solo a través de Cristo Jesús. Solo su palabra puede transformar nuestra vana manera de ver. Ahora los científicos han visto, y vamos a quizá verlo con visual más adelante, como la mente dice que cuando tiene un pensamiento y se arraiga a él, se ve como un tronquito, como una vara, pero cuando persiste y persiste va sacando sus ramitas. Imagínate, esto es científico, y la palabra de Dios ya no lo enseñaba, que dice que debe de haber un cambio de mente. Si ese muro, si esa palabra que pusieron en tu mente que tú no vales nada, tienes que ir a la palabra de Dios que dice que tú vales la sangre de Cristo, y derribar esos muros con el poder de su palabra y con la sangre de Cristo. La oración
tiene que ser con acción de gracias, con alabanza y con clamor, ¿verdad? Porque usted no va a decirle a alguien que está a punto de que tenga un accidente, ¡hey, espere! Usted le va a decir con clamor, quítate de ahí porque algo te va a pasar. Quítate, y lo va a clamar y lo va a gritar. Y así tiene que ser del corazón, no que usted empiece a gritar, sino que usted clame con todo su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Guardar el templo de Cristo Jesús, o sea, guardar su cuerpo, apartarse de todas esas situaciones no es fácil. Por ejemplo, las personas que ven pornografía, no es fácil cerrar la computadora o la TV o lo que usted está haciendo. Pero si usted le pide al Señor, usted va a ser capaz de renunciar y ir a tirar ese ordenador, esa computadora. Usted va a ser capaz de poder tener que rodear para poder alcanzar esa salvación, esa liberación, para poder limpiar esa vestidura delante del Señor. Por último, vamos a ver qué dice aquí en Josué capítulo 12, verso 24, que esa es una sombra. La palabra de Dios nos enseña en segunda de Colosenses 2:17, que dice la palabra que todo es una sombra para nosotros, para el cuerpo de Cristo, lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos que cuando Josué dice que conquistó 31 reyes, que él conquistó 31 reyes, y esa es una sombra para que el pueblo de Dios conquiste en el nombre de Jesús. Primero vamos a hablar solo de unos 3 reyes. Tal vez el pastor que tiene ese estudio, un día de estos nos lo pone, nos da esa enseñanza para poder nosotros entender más ampliamente de lo que es la batalla del pueblo de Dios contra todo espíritu de iniquidad que está en las regiones celestes, porque el inicuo es el anticristo. Él es el inicuo, no usted. Nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Así que cuando ha llegado usted a la iniquidad hay salvación. Para el único que no hay salvación es para Satanás y sus ángeles caídos, que ellos fueron los que empezaron la iniquidad allá en el tercer cielo. Pero nosotros somos lavados por la sangre de Cristo y no hay nada que no pueda ser transformado. Dice su palabra que por muy rojo, por muy malo que sea lo que usted haya hecho, el Señor nos perdona cuando hay arrepentimiento y cuando nos apartamos del pecado, que es lo primero que el ser humano tiene que hacer. Apártese del pecado, ministre sus ojos, si es sus ojos les es ocasión de caer, haga un pacto con sus ojos y Dios, con un pacto con sus ojos para que no miren más pornografía. Muchos cristianos están viendo pornografía. Haga un pacto con su corazón, ministre su corazón para que de su corazón toda maldad sea quitada, todo egoísmo, toda transgresión, todo pecado, en el nombre de Jesús. Y vemos que lo primero que va a encontrar Josué es el rey que está en Jericó. Dice que los muros de Jericó estaban hasta lo profundo, no sé cuántos metros, estaba bajo tierra. Para derribar esos muros, solo el poder de Jesucristo. El muro es cuando usted va a dar el paso y le dice, usted no puede, tú estás sola, tú no vales nada, nadie te ama. Pero cuando usted mira esos muros y mira al Cristo en la cruz del Calvario, que murió por usted siendo princesa, que murió por usted príncipe, que lo sentó y lo va a sentar en una mesa, que tiene un vestido, usted se da cuenta que no necesita hombre, que no necesita mujer, que no necesita hijo, que no necesita nadie más que el que está sentado en el trono. Entonces tiene que derribar ese muro y decir, hay alguien que me ama y es el Rey de Reyes que hizo los cielos y la tierra, el que me formó en el vientre de mi madre. Y entonces ese muro tiene que caer en el nombre de Jesús y tiene que ser conquistado, porque sabe, si usted no conquista ese muro, por eso es que hay muchas jovencitas que son engañadas
Porque usted como mujer no conquistó ese muro. Usted siempre buscó ese amor en los hombres, esperando que le diera a alguien amor, cuando ya Cristo se lo dio en la cruz del Calvario. Y va a ver usted a sus hijas, y va a ver usted a sus nietas mendigando amor. Pero cuando usted conquista ese muro, eso va a quedar en su genética, eso va a quedar de bendición para sus generaciones. Su genética va a ser transformada. Humanamente no se puede porque quizás sus hijos ya nacieron, ya crecieron. Pero espiritualmente el Señor puede escribir de nuevo en su ADN. Y sus hijos van a ser libres y sus hijas van a ser libres. Por eso usted tiene que pelear la batalla en Cristo Jesús y ganarla en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Él ya la ganó en la cruz del Calvario. Así que por muy débil y por muy torpe que nosotros seamos, el Señor ya conquistó todo en las regiones celestes, pero usted y yo tenemos que pelear la buena batalla que Cristo ya la conquistó. Entonces esos muros tienen que caer. Dice la palabra de Dios, el otro rey que encontró es el de Ai. La primera no ganó. La primera la perdió porque había un pecado ahí. Habían guardado cosas que Dios dijo que destruyeran. Tenían ahí, a veces tenemos cosas guardadas en nuestro corazón que Dios ya no quiere que las lleves. Hay cosas que hay gente que en lugar de dar testimonio para glorificar a Dios, da testimonio para recordar lo malo que hacía en el pasado y hasta lo disfruta. Hay gente que tiene cosas guardadas porque como son una reliquia, son muy importantes, pero ahí las guarda y esas son ruinas. ¿Sabe que cuando uno guarda sentimental o físicamente algo que no le agrade a Dios, pídale al Espíritu Santo y empiece a ver qué tiene guardado? Una foto, una carta que le trae tristeza. Ahí anda en el Facebook buscando a ver qué está haciendo el otro o la otra. Eso trae tristeza quizás a uno, quizás a otro. Eso tiene que desecharlo, bloquearlo, porque usted tiene que agradar a Dios, porque eso trae ruina, eso no lo hace libre. Y si Jesucristo viene, sus vestidos, ¿cómo van a estar? Van a estar arrugados. Y entonces va a quedarse a la gran tribulación. Y si usted muere con Cristo y no en Cristo, usted no va a oír la trompeta y va a resucitar en otra resurrección y no va a ser digno de ser la novia del Señor. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Entonces eso, el rey de Ai, el Ai significa, ese lugar es de ruinas, hasta el día se quedó en ruinas. Por eso, cuando nosotros guardamos pecados, cuando nosotros no confesamos pecados o guardamos cosas, ajos, a veces hay cristianos que tienen ajos, cerraduras, que tienen, qué sé yo, que leen horóscopos, que leen las cartas, que apenas oyen un anuncio, ahí van para ver qué pasa cuando ya todo está escrito en la palabra de Dios. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que debemos de deshacernos de esto. También dice que luego encontraron, solo voy a hablar de estos tres reyes. Yo ya no sé cuánto tiempo llevo hasta ahorita. Dice la palabra de Dios. Vamos a Josué 14, vamos a ir al libro de Josué. La palabra de Dios es bella, es eficaz. Aleluya. Josué capítulo 14, verso 14. Apunte usted ahí en su casa. Es bueno que tenga una libreta o algo para apuntar y que Dios le dé más revelaciones, porque estos son solo pinceladas, lo que el Espíritu Santo le va a enseñar. Conforme usted estudie la palabra, va a ser grande y según la necesidad que haya en su vida y en su familia. Dice la palabra, verso 14, dice: por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Entonces vemos que el otro lugar que Josué conquistó
Pero antes de ir de nuevo acá, se me pasó decirle, la primera batalla no la ganaron. Muchas veces las personas se dan por vencidas porque a la primera no dejaron en la pornografía, porque a la primera no dejaron la homosexualidad, porque sigue ahí el lesbianismo, sigue ahí el adulterio, todavía está enraizado. Y como a la primera no pudo, se da por vencido. No. Tiene que seguir y buscar, Señor, no he podido dejar este pecado, no he podido cancelar este Facebook, no he podido tirar esta foto que me trae recuerdos, no he podido deshacerme de esta cadena, no he podido deshacerme de este anillo que trae algún recuerdo, que está atado a algún dolor. Como usted no lo logró, no se va a rendir y lo va a guardar ahí. Tiene que volver a armarse, venir al Señor, ir a la batalla. En la segunda batalla ellos ganaron y vencieron al rey de Ai. Así que usted no se dé por vencido si no ha podido a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, porque delante de su Señor cae el justo, pero el Señor lo levanta, y a la séptima dice que ya no, el mal le va a alcanzar. Así que no se dé por vencido, porque Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Pero ahora continuamos con el rey de Jerusalén y Hebrón. Esto significa gigantes. Estos son los gigantes que decimos. Todos estos primeros, si se dan cuenta, es de muros, ruinas y gigantes, que no podemos, son cosas en la mente que el dardo pone, que no podemos según nosotros ganar, pero que Cristo ya ganó. Y es que solo usted lo siga haciendo. Y a través de estos estudios vamos a entender qué es lo que vamos a hacer para poder ser libres y limpiar y desarrugar nuestros vestidos y estar preparados cuando la trompeta toque, poder ser levantados, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos. Vamos a oír en la trompeta y vamos a ir a la casa del Padre, donde sus lágrimas serán enjuagadas y no habrá más dolor, y no habrá más tristeza, y no habrá más llanto, y no habrá más desolación. Así que preparémonos y vamos a ver, esto es Josué. Deuteronomios capítulo 9, vamos a leer, ya voy terminando. Aleluya. Deuteronomios capítulo 9, verso 2. Aleluya. Un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tiene tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Esa es la tierra que conquistó Josué. Todos tenían miedo. Y había un decir que el diablo había dicho, ¿quién podrá sostenerse delante de los hijos de Anac? El Rey de Reyes y Señor de Señores sostuvo a su pueblo de Israel. Lo levantó y le ganó y mató Caleb a los hijos de Anac. Pero el dicho era, nadie puede. El dicho del mundo es que el que nació para no servir no sirve. El dicho del mundo es que tú no vas a poder salir de ahí. El dicho del mundo es normal el aborto, es normal la prostitución. Ese es un dicho del mundo. Pero la palabra de Dios dice, yo amo al adúltero, yo amo al fornicario, yo amo al hechicero, pero su pecado no lo puedo tener cerca. Así que apártate, arrepiéntete y ven al Señor. Así que la palabra de Dios es bella y eficaz. Tú no te puedes dar por vencido. Confiesa tus pecados. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32 que leímos, y las muchas aguas, dice, no te harán daño, dice. ¿Sabes por qué? Porque en Isaías creo que es 42, 3, si no estoy mal, lo voy a verificar. Dice que en las muchas aguas el Señor estará contigo. Y también dice su palabra que aunque andes en el río no te ahogarás. Y en el fuego dice que la llama no arderá en ti. Y aquí el salmista David dice que las aguas no te van a hundir. ¿Sabes? Porque vienes a Cristo y eres bautizado y metido, sumergido, pero luego te levantas para vida eterna.
Y aquí se refiere a Noé, porque el juicio de esta vez va a ser con fuego. Pero en los tiempos de Noé fue el juicio con agua. ¿Y qué pasó con Noé? Entró al arca y en lugar de hundirse, el agua lo levantó. Así está haciendo ahora. Esta enfermedad, esta situación que está viviendo el mundo caótico, es la que va a levantar al cristiano que busque al Señor. Esto no lo va a destruir. El que entre al lugar más santo, que es el arca del pacto, donde está el Cordero, el Cristo, el único digno de abrir los sellos. Y cuando tú entras ahí, pero primero tienes que pasar por el altar de bronce. El altar de bronce es donde dejas tu carnalidad, donde están los rociamientos, donde está el ayuno, la oración, la congregación, leer la palabra. Luego vas a trabajar en tu alma cuando llegues al lugar santísimo, porque ahí el alma se va a levantar diciendo no se puede, haciéndote que el ayuno, que vuelvan deseos, pero como ya tu carne ya está domada, tu alma también va a ser ministrada. Entonces el Espíritu Santo se va a conectar con tu alma y es lo que van a ministrar tu cuerpo. Y el pecado fue vencido en la cruz del Calvario y ninguna contaminación te alcanzará, y eso vamos a estar hablando más adelante. Y otros versículos, pero se me fue el tiempo, así que vamos a orar. Quiero orar todavía. Vamos a orar por ti en esta hora. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria sea el Señor. Aleluya. Voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Bendito seas. No hay ninguna batalla que tú no puedas ganar. No hay ninguna. Dice el dicho, decía el dicho, ¿quién se sostendrá sobre los gigantes de Anac? Josué lo sostuvo el padre y el hijo estaba peleando con él. La primera batalla, cuando fueron ahí, la perdió porque todavía había cosas en su corazón. Todavía hay cosas, por eso has perdido. Todavía hay cosas, pero el Espíritu Santo te las va a estar enseñando. Y cuando vayas de nuevo a conquistar ahí, vas a ganar. Y el Señor esa tierra te la va a dar a ti y a tu herencia. Porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Alábele porque Él vive y vive para siempre. Aleluya. Yo te bendigo, amado hermano, amada hermana. Dios está contigo y no te dejará y no te va a desamparar. Un pastor dijo, aún en la ida, cuando estemos levantando, el Señor quitará escamas de tu vida. Pero ¿a quiénes les quitará? Aquellos que estén luchando la buena batalla. No te des por vencido. Hay un Dios vivo para ti. Jehová de los ejércitos. Yo bendigo a cada hermano, amigo que está en este programa. Que la mano de Dios te sostenga. Que las alas de Cristo te cubran, su abrigo te proteja a ti y a tu familia. Y toda enfermedad de iniquidad y toda enfermedad de transgresión y de pecado sean cortados por la sangre de Cristo. Que tu herencia sea bendita en Cristo
Cuando el Señor me llame a su presencia,